Muy buena gente querida, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a Cholila. En realidad no estoy en el pueblo de Cholila, estoy en las afueras, estoy en la ruta 15. La ruta 15 es una ruta provincial acá en Chubut. En este caso viene desde la ruta 40 y va hacia el pueblo de Cholila en esta dirección. Tiempo atrás estuve en la provincia de Santa Cruz en un paraje llamado La Leona, que queda sobre la ruta 40 también. Y una de las curiosidades, una de las cuestiones que tenía el paraje era que por ese hotel habían pasado dos bandidos norteamericanos, Butch Cassidy y Sundance Kid. En este video les voy a contar la historia de Butch Cassidy y Sundance Kid. Cholila es uno de los lugares más representativos, más importantes de esta historia que les voy a contar, porque los bandidos, al escapar de Estados Unidos, llegan a la Patagonia y se asientan en este lugar, en el valle de Cholila, en el noroeste de la provincia de Chubut. Les voy a contar esta historia y vamos a ir a conocer la cabaña que ellos mismos construyeron acá en este lugar. Butch Cassidy y Sundance Kid fueron dos ladrones, dos bandidos, líderes de la pandilla salvaje, en inglés Wild Bunch, una famosa pandilla que se encargaba de asaltar bancos y trenes en Estados Unidos. Sus nombres verdaderos en realidad no eran Butch Cassidy y Sundance Kid. Sus nombres eran Robert Leroy Parker y Harry Longabout. No sé si los pronuncio bien, los voy a dejar acá para que los puedan leer en inglés. Y se dice que desembarcan en el año 1901 en Buenos Aires, acompañados de una señorita que tenía un poco más de 20 años, que se llamaba Ethel Place. Se dice que esta señorita era maestra, aunque hay otras bibliografías que dicen que era prostituta. Lo cierto es que era la compañera de Sundance Kid, la novia de Sundance Kid. Aunque también hay versiones que dicen que en realidad era un trío amoroso, un poliamor, podría decirse hoy en día. Pero bueno, de eso no hay mucha información. Oficialmente se dice que era la novia de Sundance Kid. Unos meses después de desembarcar en Buenos Aires, los bandidos, que ahora se llamaban James Ryan y Harry Place, se pusieron esos nombres para despistar, llegan a la Patagonia, llegan a Cholila, el lugar donde nos encontramos ahora, y construyen ellos mismos una cabaña en uno de los valles que tiene Cholila, hacia donde me estoy dirigiendo en este momento. Esta que estoy transitando, como les comenté anteriormente, es la ruta 15, y bueno, decidí empezar este video en esta ruta porque quería tener una imagen, una vista contemporánea, más acorde a la época, a los comienzos de 1900. Por eso elegí esta ruta. La verdad que es hermosísima, lo podrán ver en las imágenes aéreas. Hay muy pocas construcciones, a diferencia de creo que es la 71, la ruta que viene asfaltada y que llega a Cholila. Lo cierto es que la cabaña que construyen, que levantan acá en Cholila, todavía está en pie. Hacia allá me dirijo para conocerla junto a ustedes. Y en esa cabaña vivieron unos cuantos años junto a otros norteamericanos que también eran pistoleros, eran bandidos y también estaban en la búsqueda de fortunas como ellos. Se preguntarán quizás por qué eligen la Argentina, por qué eligen la Patagonia y llegan a Cholila. Bueno, lo cierto es que a finales del año 1890 y principios del 1900, toda la Patagonia, toda la Argentina en realidad, era la meca para inmigrantes de todo el mundo. En diarios, en revistas, aparecían artículos donde comentaban de grandes oportunidades en cuanto a ganadería, en cuanto a la entrega de tierras. Entonces, por eso que muchos inmigrantes de todo el mundo, en este caso gringos de Estados Unidos, llegan a estas tierras. La Patagonia en ese momento, a su vez, era un lugar inhóspito, era un lugar alejado, donde todavía no había avances tecnológicos, no había las comunicaciones que había en otros lugares, en otras grandes ciudades. Entonces era un buen lugar para los bandidos, para esconderse en la Patagonia, ¿no? La fiebre del oro en ese momento estaba muy en boga. Y bueno, se decía que en la Patagonia había oro, por eso muchos también llegaron con esas ideas. Y en el caso de los bandidos, de los pistoleros, este lugar se dice también que les recordaba a su lugar de origen, que les parecía similar a donde ellos venían. Por eso decidieron asentarse acá en estas tierras. Este es el lago Mosquito que les mostré en el video anterior. Si aún no lo vieron, se los dejo acá arriba, mírenlo, porque bueno, ahí les muestro
Todo lo que es Cholila, lo que es el pueblo y sus alrededores, está lleno de lagos, está lleno de paisajes increíbles. Miren ese video, se los recomiendo. Estoy disfrutando muchísimo la ruta 15. Estoy yendo hacia Cholila. No quiero que se termine este camino porque es increíble. El noroeste de Chubut era una zona muy propicia para que llegaran los bandidos, porque a principios del siglo XX, luego de la campaña del desierto, donde los pueblos originarios pierden muchas tierras a manos del ejército argentino, de alguna manera la Patagonia pasa a ser tierra de nadie. Las tierras de la Patagonia en ese momento pasan a estar en litigio entre Argentina y Chile. Luego, en el año 1902, pasan a formar realmente parte de Argentina, se resuelve el conflicto, el litigio entre los dos países, pero estas tierras de alguna manera quedan en manos de nadie, no tenían dueño, ¿no? Entre comillas. Aunque bueno, la mayoría de las tierras ya sabemos que fueron repartidas a la sociedad rural, fueron repartidas a capitales ingleses, pero bueno, muchas de estas tierras todavía no tenían dueños, por eso que vienen los bandidos y se asientan acá en este lugar. La agencia Pinkerton, un cuerpo de policía privado en Estados Unidos, los seguía buscando en ese país. Creían que todavía los bandidos estaban en Estados Unidos, pero por medio de un espionaje en la correspondencia que enviaban los bandidos hacia Estados Unidos desde la Patagonia, se empiezan a dar cuenta que los bandidos habían llegado a este país, y en marzo de 1903 llega a la Argentina, llega a Buenos Aires, un detective llamado Fran Di Maio, con la intención de averiguar más datos, con la intención de buscarlos a los bandidos. Pero los bandidos en ese momento eran ciudadanos ilustres. Es como que ellos se quedaron en el molde, no siguieron cometiendo delitos y nadie sospechaba, nadie sabía de que ellos eran bandidos, de que habían sido bandidos en Estados Unidos. De hecho, se dice que a principios de 1904 el gobernador de Chubut, Julio Lezana, estuvo en estas tierras y se alojó en la casa de Cassidy y Sundance. Y hasta se dice que hubo una fiesta, bailó con Ethel Place, con la chica esta que los acompañaba, mientras Sundance tocaba la guitarra. Así que imagínense que hasta el gobernador de Chubut creía que ellos eran ciudadanos normales, no se habían dado cuenta de quiénes eran realmente. A mediados de 1905, los bandidos, los pistoleros norteamericanos, llegan a Río Gallegos haciéndose pasar por estancieros. En ese momento Río Gallegos era un pueblo muy pequeño, de un poco menos de 1000 habitantes, pero con un gran movimiento económico. Movimiento económico, dinero que se alojaba solamente en 2 bancos de la ciudad. Los pistoleros se hacen amigos del cajero de uno de esos bancos, el banco de Tarapacá. Se hacen amigos con la intención de recabar datos, con la intención de planificar un robo, y el 14 de febrero de 1905 se da lo que se conoce hasta el momento como el primer robo a un banco de la historia argentina. Bueno, se terminó la ruta 15, acabo de llegar al pueblo de Cholila. Ahora sí me puse los guantes porque está apretando el frío. Me voy a ir para la cabaña. Ya llevo más o menos unos 7 kilómetros, así que tendría que ser por acá. Acá, señores, creo que esta es la entrada. A ver. Ahí paso. Más o menos paso. Ahí estamos. Estoy re manija por conocer este lugar. Creo que esto va a ser lo más parecido a un viaje al pasado también, conocer estas cabañas. Ahora sí, hemos llegado a las cabañas, a las famosas cabañas. Yo pensé que era una sola, pero son varias construcciones. Ahora vamos a ver de qué se trata cada una. Bueno, estamos en la cabaña de Butch y Sundance Kid. Butch Cassidy y Sundance Kid es el lugar donde estuvieron ellos habitando, junto con Etta Place, que era su compañera, la compañera de Sundance Kid. Y bueno, ellos construyeron esta cabaña típica del oeste de los Estados Unidos. Ah, tiene estilo norteamericano, ¿no? Totalmente, sí. Es una cabaña que fue hecha con, bueno, madera de acá de la zona, cipreses, tejuelas de cipreses también. Ah, mirá, las tejas son de madera también. Claro, el techo está hecho con tejas de ciprés. Esto fue labrado y cortado por esta gente. Ellos construyeron esta cabaña. Así que vamos a entrar a la cabaña adentro.
Adelante. Permiso, mirá cómo Tienen, era. bueno, en este caso, todas las ventanas tienen este sistema de guillotina. Fíjense cómo cortaban la madera, cómo se ven los hachazos. Bueno, en este caso vemos otra construcción que puede haber sido un establo o un granero. Y aquí encontramos, bueno, en el techo que, bueno, tiene las tejas originales. Mi nombre es Sonia Perry, soy nacida aquí en Cholila y soy descendiente de Juan Comodoro Perry, un sheriff que vino en el año 1900 aproximadamente. Él fue convocado para trabajar en la zona como sheriff. ¿Para buscar a los bandoleros sería? En una parte de la historia se dice sí que él venía para buscarlos y entregarlos al gobierno de Estados Unidos, pero él nunca dio datos certeros en el país Claro. de que estaban los bandoleros aquí, porque ellos tenían una fuerte amistad, hacían negocios con ganado, eran vecinos. O se sea, el sheriff visitaban. tenía relación de amistad con los bandoleros, con los Sí. pistoleros. Porque en esa época, cuando ellos vinieron aquí, dice que armaron una vida muy digna. Claro, de hecho nadie sospechaba que ellos eran bandoleros, ¿no? Nada, porque eran No se sabía. muy formales, muy educados. O sea que tu bisabuelo vino por un trabajo quizás a buscar a los bandoleros o a trabajar de sheriff o de policía, digámoslo, como se dice acá en Argentina, sheriff sería en Estados Unidos, y se quedó a vivir. ¿Le habrá gustado el lugar? ¿Habrá tenido la intención de quedarse fijo en ese momento o habrá venido con la intención de volver? ¿Le gustó este lugar y se quedó? No se sabe. No se sabe, porque la historia es muy amplia y es también muy compleja. Estas construcciones, tenemos una parte que es el granero, Ujú. y tengo dudas, pero ambos eran usados como uno almacén y el otro granero. Ah, Y bien. esta la cabaña, digamos, donde ellos vivían. Claro, esta es la vivienda. La Son vivienda. 3 construcciones. Sería el granero, uno ese o ese sería el granero y el almacén. Exacto. Y tenemos acá la vivienda, La que vivienda. es la construcción más grande, que tiene unas cuantas habitaciones, ¿eh? Sí. Vamos a pasar. Bueno, no se ve mucho porque no hay mucha luz. Bueno, no se llega a ver mucho, pero el sistema de tranquera, cómo cerraba. Claro. Esto seguramente ha sido restaurado porque tiene una madera nueva, pero bueno, se puede ver. Bueno, les sigo contando un poco más la historia mientras recorremos el lugar donde están las cabañas. Después del asalto al banco de Tarapacá en Río Gallegos, los asaltantes, los bandidos, vuelven a Chubut. Se dice que se refugian nuevamente en este lugar, pero debido a los avances tecnológicos, debido a la tecnología y a las comunicaciones que ya empezaban a verse, por ejemplo, el caso del telégrafo, debido a esos avances los descubren que ellos eran realmente los bandidos y los empiezan a seguir. Los bandidos se escapan de este lugar, se refugian en la cordillera de los Andes y a partir de ese momento la historia se vuelve un poco borrosa por falta de documentos, por falta de información. De Eta Place, a partir de ese momento no se supo absolutamente más nada, no se supo qué pasó con ella, pero de los bandidos sí se supo, sí hubo información. En diciembre del año 1905, los bandidos llegan a la ciudad de Villa Mercedes en la provincia de San Luis y cometen un nuevo robo a un banco. Se tirotean con el gerente del banco, con la hija adolescente del gerente del banco y con un vecino. Y bueno, logran escapar, logran huir con el tesoro recaudado del banco y no los pueden agarrar. Se dice que el ejército en ese momento se organizó para perseguirlos, pero ellos tenían un método muy bueno de escape, que era ir renovando los caballos. A medida que se iban cansando, los iban cambiando y de esa manera tenían la huida organizada y podían escaparse sin que los agarren. Después del robo en la provincia de San Luis, en Villa Mercedes, los bandidos escapan a Chile y desde Chile pasan a Bolivia, con la intención nuevamente, con el viejo sueño de tener su estancia y criar animales, tener ganado. Pero como no tenían dinero, recurren a su antiguo método para obtener dinero, que era robar. En noviembre de 1908, los bandidos asaltan al cobrador de una empresa minera en Bolivia, le roban lo recaudado, pero el ejército boliviano los cerca, los rodea
y se produce un tiroteo entre los bandidos que estaban en una cabaña, en una casa, y el ejército. Después de un largo tiroteo se produce un alto el fuego, se produce un silencio, y en ese silencio se escuchan 2 disparos. Aparentemente Butch Cassidy mata a Sundance Kid, que estaba herido, y después se suicida, se pega un tiro él mismo. Antes, hay que decirlo, había matado a un soldado del ejército boliviano. Nuestros bandidos, los protagonistas de esta historia, según lo que cuenta la historia oficial, mueren en el año 1908. Pero bueno, siempre se tejen leyendas a partir de estos casos tan famosos, tan conocidos. Por lo que se cree, por lo que dicen otras teorías, que los bandidos en realidad nunca murieron, que se pudieron volver a Estados Unidos a estar con su familia, a reencontrarse con los suyos. Esas son leyendas que nunca se conocieron realmente. Algunas de las historias así que se cuentan de la gente, que por ahí no está en los libros, es que bueno, que esta gente hacía como una especie de golpes muy tácticos y que no dejaban muchos rastros, y además como que se burlaban de la ley, porque incluso se dice que ellos, después del último asalto a un banco que hicieron allá en Nevada, enviaron una foto al gerente del banco. Esa es la famosa foto donde están, donde hay 5 personas, ellos están en los 2 extremos. Sí, esa es la foto que supuestamente ellos enviaron. Hay una versión que dice que enviaron esa foto al gerente del banco, y otros dicen que no, que en la casa de fotos estaba expuesta, y entonces uno de los agentes de la agencia Pinkerton vio la foto en la vidriera y los reconoció, y de esa manera pudo distribuir esa foto tan famosa de toda la pandilla, ¿no? Hay algo que no conté, hay una famosa película también de Robert Redford y Paul Newman. Uno de ellos hace de Sundance Kid y el otro hace de Butch Cassidy, de hecho. Se dice que gracias a esa película, esta historia y estos bandidos se hicieron bastante famosos. Después hay otras historias, como por ejemplo un personaje denominado Poncho Moro, de acá de la zona al sur de Corcovado, que era un taur, una persona que jugaba póker. Esto lo contaba un historiador. Él nos contaba que, bueno, esta persona era muy hábil con las cartas, y entonces siempre ganaba las partidas de póker. Se vino a Cholila con la intención de buscar a adversarios para poder ganarle, ¿no?, su dinero. Y se encontró con Butch Cassidy y Sundance Kid en el pueblo, y se dejó ganar a las cartas. Eso hizo que lograra convencer a Sundance y a Butch para que lo invite a su casa. Cuando ellos vinieron acá, a esta cabaña, jugaron las partidas de póker y comenzó a ganarles este señor, que era muy hábil, y al final, bueno, como que le ganó un montón de fortuna. Según lo que dice la historia, es que ellos mataron a este personaje con su caballo y lo enterraron acá cerca de lo que es la cabaña en un mallín. Esa es una historia que hay. Por ahí eso hace también que sea divertido, ¿no? Ir buscando e indagando y encontrando cosas en la historia que, bueno, que hacen también de esto un lugar súper famoso. Es un ícono en la historia de lo que son los bandoleros de Estados Unidos y ahora de esta zona Cancholila, ¿no? Así. Con este atardecer dejo atrás la cabaña de Butch Cassidy, de Sundance Kid, de Ethel Place. Espero que les haya gustado este video, que les haya parecido interesante esta historia. Gracias una vez más por estar del otro lado y hacerme el aguante. Chau, chau. Escribe una carta, decía que había visto las huellas de un gran animal, había quedado marcado, pisoteado el pasto, y también que en algunas ocasiones vio un animal de gran tamaño sumergirse en una laguna. Tenía un cuello muy largo y la cabeza similar a la de un cisne, así lo describía en la carta. La noticia llega hasta el entonces presidente de los Estados Unidos, Franklin Roosevelt, quien era cazador. Al enterarse de esto, en caso de que lo encontraran, quería o reclamaba un pedazo del animal.